¿Y si Hitler no fue simplemente un dictador movido por el odio, sino un medium inconsciente? ¿Y si no era él quien tomaba decisiones, sino una fuerza antigua, arcaica, que lo poseyó y utilizó como canal? Carl Jung, el célebre psiquiatra suizo, fue uno de los pocos que se atrevió a explorar esa posibilidad. Su análisis va mucho más allá de lo racional y nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana. Durante el siglo XX, muchos intentaron explicar la mente de Hitler a través de diagnósticos clínicos. Algunos dijeron que era autista, otros que tenía un complejo de Edipo, o incluso que su represión sexual lo volvió violento. Sin embargo, Jung se apartó de esta mirada superficial. No buscó encasillar a Hitler con etiquetas médicas. Lo que él vio fue más profundo, más inquietante. No estaba tratando con un simple hombre enfermo. Estaba ante un símbolo viviente. Jung conoció a Hitler personalmente en un mitin. Lo observó con atención. Su conclusión fue aterradora. Hitler no se comportaba como los líderes políticos que conocía, como Mussolini, que era enérgico, vital, un hombre fuerte en términos clásicos. Hitler era distinto. Había en él una cualidad fantasmal. Era como si estuviera ausente, como si no fuera completamente humano. Según Jung, existen dos arquetipos de liderazgo: el líder heroico que impone su voluntad al mundo, y el chamán, que se conecta con lo invisible y se convierte en portavoz de una fuerza mayor. Hitler encajaba perfectamente en este segundo tipo. No era un estratega ni un genio militar. Era un hombre que hablaba con símbolos, que transmitía visiones. Su voz encendía emociones intensas, no por lo que decía, sino por lo que evocaba. Tenía una imaginación prodigiosa y una capacidad única para transformar ideas abstractas en mitos vivos. En su vida personal, Hitler era extrañamente ascético. No buscaba el placer, ni siquiera el poder por sí mismo. Su celibato, su desapego, su entrega total a una visión, lo acercaban más a la figura de un sacerdote o un místico que a la de un líder común. Jung interpretó esto no como una patología, sino como un signo claro. Hitler había dejado de ser un individuo. Se había vaciado de sí mismo. Esa renuncia al ego lo convirtió, según Jung, en un vaso. Un recipiente para algo más. Y ese algo tenía nombre: Wotan. En su ensayo Wotan, Jung propone que este antiguo dios germano, asociado a la guerra, la furia y el frenesí, había despertado en el alma colectiva del pueblo alemán. Y había elegido a Hitler como su vehículo. Wotan no era un dios benigno. No buscaba justicia ni equilibrio. Era una fuerza elemental, tribal, irracional. Su destino, según la mitología, era la destrucción. Jung advirtió que cuando una figura como Wotan toma posesión de un pueblo a través de un líder, lo que sigue es inevitable: guerra, sacrificio, y un colapso total del alma individual. Hitler no controlaba esa energía. Jung sugiere que ni siquiera era consciente de lo que lo movía. Lo que parecía frialdad emocional en él, en realidad era el resultado de una entrega total a una visión mítica. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la miseria, la humillación, todo eso creó el terreno fértil para que una figura así emergiera. Pero más allá del contexto, lo que verdaderamente marcó la diferencia fue la dimensión simbólica de su poder. La conexión entre Hitler y Wotan no fue solo ideológica. Fue ritual. El régimen nazi estuvo impregnado de símbolos arcaicos, de mitología, de referencias paganas. Desde las juventudes hitlerianas hasta los desfiles coreografiados, todo evocaba un retorno a lo tribal, a lo primitivo. Los rituales durante los solsticios, los uniformes, los cantos, no eran adornos. Eran mecanismos de invocación. Jung también señala la influencia de pensadores como Nietzsche, quien en su poema Al Dios desconocido describe la angustia de sentir una presencia superior y devastadora que habita en lo profundo del alma. En su obra Zaratustra, este Dios es una tormenta, un rayo que destruye y transforma. El superhombre nietzscheano no es un ideal racional, sino una encarnación del caos creativo. Para Jung, esta energía oscura también está relacionada con Wotan. Y Nietzsche, como Hitler, terminó destruido por ella. El punto más inquietante llega cuando Jung insinúa una coincidencia que parece salida de una novela. Nietzsche perdió la razón en 1889, el mismo año en que nació Adolf Hitler. ¿Fue esto una transferencia simbólica? ¿Un relevo de una fuerza espiritual que habita en los márgenes de la conciencia? Jung no da respuestas definitivas. Su advertencia es más bien una llamada de atención. Cuando una cultura reprime sus arquetipos más profundos, estos no desaparecen. Se acumulan en el inconsciente colectivo. Y un día,
emergen con violencia. Si el individuo no está lo suficientemente fuerte para integrar esas energías, puede ser poseído por ellas. Eso fue, para Jun, lo que ocurrió con Hitler. Y eso podría volver a ocurrir. Porque Wotan no ha muerto. Solo duerme. Esperando un nuevo vaso. ¿Y si Hitler no fue simplemente un dictador movido por el odio, sino un medium inconsciente? ¿Y si no era el quien tomaba decisiones, sino una fuerza antigua, arcaica, que lo poseyó y utilizó como canal? Carl Jung, el célebre psiquiatra suizo, fue uno de los pocos que se atrevió a explorar esa posibilidad. Su análisis va mucho más allá de lo racional y nos lleva a los rincones más oscuros del alma humana. Durante el siglo XX, muchos intentaron explicar la mente de Hitler a través de diagnósticos clínicos. Algunos dijeron que era autista, otros que tenía un complejo de Edipo, o incluso que su represión sexual lo volvió violento. Sin embargo, Jung se apartó de esta mirada superficial. No buscó encasillar a Hitler con etiquetas médicas. Lo que él vio fue más profundo, más inquietante. No estaba tratando con un simple hombre enfermo. Estaba ante un símbolo viviente. Jung conoció a Hitler personalmente en un mitin. Lo observó con atención. Su conclusión fue aterradora. Hitler no se comportaba como los líderes políticos que conocía, como Mussolini, que era enérgico, vital, un hombre fuerte en términos clásicos. Hitler era distinto. Había en él una cualidad fantasmal. Era como si estuviera ausente, como si no fuera completamente humano. Según Jung, existen dos arquetipos de liderazgo: el líder heroico que impone su voluntad al mundo, y el chamán, que se conecta con lo invisible y se convierte en portavoz de una fuerza mayor. Hitler encajaba perfectamente en este segundo tipo. No era un estratega ni un genio militar. Era un hombre que hablaba con símbolos, que transmitía visiones. Su voz encendía emociones intensas, no por lo que decía, sino por lo que evocaba. Tenía una imaginación prodigiosa y una capacidad única para transformar ideas abstractas en mitos vivos. En su vida personal, Hitler era extrañamente ascético. No buscaba el placer, ni siquiera el poder por sí mismo. Su celibato, su desapego, su entrega total a una visión, lo acercaban más a la figura de un sacerdote o un místico que a la de un líder común. Jung interpretó esto no como una patología, sino como un signo claro. Hitler había dejado de ser un individuo. Se había vaciado de sí mismo. Esa renuncia al ego lo convirtió, según Jung, en un vaso. Un recipiente para algo más. Y ese algo tenía nombre: Wotan. En su ensayo Wotan, Jung propone que este antiguo dios germano, asociado a la guerra, la furia y el frenesí, había despertado en el alma colectiva del pueblo alemán. Y había elegido a Hitler como su vehículo. Wotan no era un dios benigno. No buscaba justicia ni equilibrio. Era una fuerza elemental, tribal, irracional. Su destino, según la mitología, era la destrucción. Jung advirtió que cuando una figura como Wotan toma posesión de un pueblo a través de un líder, lo que sigue es inevitable: guerra, sacrificio, y un colapso total del alma individual. Hitler no controlaba esa energía. Jung sugiere que ni siquiera era consciente de lo que lo movía. Lo que parecía frialdad emocional en él, en realidad era el resultado de una entrega total a una visión mítica. La derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la miseria, la humillación, todo eso creó el terreno fértil para que una figura así emergiera. Pero más allá del contexto, lo que verdaderamente marcó la diferencia fue la dimensión simbólica de su poder. La conexión entre Hitler y Wotan no fue solo ideológica. Fue ritual. El régimen nazi estuvo impregnado de símbolos arcaicos, de mitología, de referencias paganas. Desde las juventudes hitlerianas hasta los desfiles coreografiados, todo evocaba un retorno a lo tribal, a lo primitivo. Los rituales durante los solsticios, los uniformes, los cantos, no eran adornos. Eran mecanismos de invocación. Jung también señala la influencia de pensadores como Nietzsche, quien en su poema Al Dios desconocido describe la angustia de sentir una presencia superior y devastadora que habita en lo profundo del alma. En su obra Zaratustra, este Dios es una tormenta, un rayo que destruye y transforma. El superhombre nietzscheano no es un ideal racional, sino una encarnación del caos creativo. Para Jung, esta energía oscura también está relacionada con Wotan. Y Nietzsche, como Hitler, terminó destruido por ella. El punto más inquietante llega cuando Jung insinúa una coincidencia que parece salida de una novela. Nietzsche perdió la razón en 1889, el mismo año en que nació Adolf Hitler.
¿Fue esto una transferencia simbólica? ¿Un relevo de una fuerza espiritual que habita en los márgenes de la conciencia? Jung no da respuestas definitivas. Su advertencia es más bien una llamada de atención. Cuando una cultura reprime sus arquetipos más profundos, estos no desaparecen. Se acumulan en el inconsciente colectivo. Y un día, emergen con violencia. Si el individuo no está lo suficientemente fuerte para integrar esas energías, puede ser poseído por ellas. Eso fue, para Jung, lo que ocurrió con Hitler. Y eso podría volver a ocurrir. Porque Wotan no ha muerto. Solo duerme. Esperando un nuevo vaso.